Bien, continuaremos con la plática que ahora es trasplante renal. Dejaremos las preguntas para la parte final de esta charla durante el transcurso de este día. Y comenzaremos con lo que es algo que es más frecuente para ustedes, es el trasplante renal. Trataremos de ahondar en algunos puntos que es más frecuente las dudas o el manejo actual. Y me referiré un poco actual de manera un poco sarcástica, dado que es poco lo que se ha investigado o se ha modificado en los últimos años acerca del manejo del trasplante renal. Parece ser que esto ya se volvió una práctica cotidiana y el éxito del mismo ha llevado a que la práctica se continúe, a pesar de que tenemos muchas preguntas o dudas en el manejo de qué debería usarse o qué no debería utilizarse, y la práctica previa o los estudios previos han mantenido los resultados hasta el momento como los tenemos. De manera general sabemos que el riñón tiene involucradas varias funciones y por lo tanto todas estas funciones que dejan de existir en el paciente enfermo de una infusión renal van a tener como consecuencia una afección multisistémica, como ustedes pueden ver. La evaluación, por lo tanto, previa al trasplante se dirigirá a cada una de estas alteraciones como alteraciones primarias de la nefropatía, sin dejar de lado que el paciente con nefropatía tuvo un origen inicial en esta enfermedad o esta falla renal. Tenemos que añadir entonces las alteraciones de la enfermedad primaria más las secundarias a la falla renal presente. Sabemos que el paciente puede tener una diuresis normal y esto puede complicarnos en el transoperatorio si maneja un volumen urinario normal y además lo estamos metiendo a diálisis, puede tener una deshidratación concomitante y eso llevará al paciente más fácilmente a la hipovolemia. Es por eso que necesitaremos, por supuesto, vigilancia de volumen intravascular y generalmente utilizamos un catéter central para vigilar el balance de líquidos en nuestro paciente en el transoperatorio. Siempre hay que preguntar cuándo fue la última vez que le hicieron la diálisis para considerar cuáles van a ser las alteraciones no solo de volumen, sino el resto de las alteraciones metabólicas asociadas. ¿Cuál de ellas, las alteraciones electrolíticas, el más temerario, probablemente el más problemático de todos nosotros, es el potasio? El paciente puede presentarse una gama muy importante de variaciones en el mismo de acuerdo al pH y a las características de la enfermedad y por supuesto el consumo del mismo. Si no tiene una enfermedad que lleve a catabolismo importante, generalmente tendrá tendencia a tener un potasio bajo si la diálisis está funcionando. Algo que hay que recomendar siempre es que el cuadro clínico, los cambios en el electrocardiograma no dependen ni se presentan de manera progresiva. Uno nos enseña en la escuela que las alteraciones del potasio, cada vez que se incrementan, tiene una alteración que repercute en forma directa con el electrocardiograma y creemos que las ondas T acuminadas siempre van a estar presentes en un paciente con hipercalemia, lo cual no es cierto. El paciente puede evolucionar rápidamente de tener un potasio bajo a tener hipercalecitosis y por tanto tener asistolia. Dependerá más de los cambios del pH y de la enfermedad de base, sobre todo en pacientes con diabetes, que son los que más frecuentemente tienen trastornos del paso transmembranal de potasio. Y estos nos pueden llevar fácilmente a un paciente con paro. Otra alteración presente es el magnesio. Hay que recordar que pacientes con hipermagnesemia o hipomagnesemia van a tener interacción con actividad muscular. Cuidado con la vigilancia del relajante muscular, cualquiera que este sea, y por lo tanto se recomienda monitorizar la relajación muscular. Y determinar los requerimientos de relajante muscular de acuerdo a la respuesta que tienen ustedes con este monitoreo continuo. Ya lo mencionó la doctora, alteraciones del magnesio pueden llevar a irritación ventricular o supraventricular y las arritmias presentarse en este contexto. Otra alteración puede ser un fósforo muy alto o muy bajo. Sin embargo, ambas van a condicionar disfunción ventricular. Vamos a tener un ventrículo que no se mueva o que no funciona adecuadamente y no se contrae adecuadamente y tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica por la misma alteración de fósforo. Difícil manejar en el transoperatorio. De preferible meterlo a hemodiálisis antes, sobre todo por alteraciones del fósforo. Por supuesto, si tenemos un fósforo bajo es mucho más fácil reponerlo y manejarlo que tener un fósforo elevado en el transoperatorio y tener un ventrículo que no se mueva adecuadamente. También hay que recordar que tiene que ver con interacción de actividad muscular y después en el postoperatorio, si tenemos un fósforo bajo previo, podemos tener debilidad muscular y probablemente una falla respiratoria en el postoperatorio.
Sabemos la interacción que tiene con el 2,3-DPG, pero sabemos que el paciente con anemia crónica se adapta fácilmente o echa mecanismos de otras formas de mantener su curva de distribución de hemoglobina en forma adecuada. El calcio, siempre presente en este tipo de pacientes, sus suplementos son frecuentes. La mayor parte de las veces los pacientes se presentan con una afección ósea, cuidado en el manejo de los mismos, en la posición durante el transoperatorio y aún el paso del paciente de la camilla a la sala de operaciones puede condicionar fracturas. Por lo tanto hay que tener cuidado sobre todo con pacientes que tienen más de 10 años de evolución con la falla renal. Eso es un continuo. Sabemos que el paciente que desarrolla falla renal generalmente tendrá déficit de eritropoyetina, que aún no sabemos si es un cofactor o una hormona. Sin embargo, sabemos que la eritropoyetina, al tener déficit, condiciona cambios cardiovasculares que van a llevar a una actividad inicialmente de gasto alto. Dependiendo de la cantidad de daño o de uremia, el paciente puede desarrollar también hipertrofia ventricular, pero con una contracción ineficiente, y llevarlo a una cardiomiopatía por uremia. Frecuentemente no los llevamos a ver porque no tenemos a los pacientes infradializados o sin diálisis, sobre todo cuando nos preparamos para trasplante de riñón. Lo que sí es cierto es que a la larga vamos a ver una progresión que va a llevar al paciente generalmente a tener la cardiomiopatía, que puede limitar el desarrollo de trasplante si este es suficientemente avanzado. Y estamos hablando de un paciente con una insuficiencia cardíaca que tiene una fracción de expulsión menor del 30%. Si se asocia sobre todo a cardiopatía isquémica, el desenlace puede ser no adecuado en el desarrollo del perioperatorio del paciente con trasplante renal. Habría que diferenciar, y a veces no es fácil saber si la cardiomiopatía se debe a uremia, y generalmente a veces los niveles séricos pueden correlacionar con el desarrollo de la cardiomiopatía y meter al paciente a diálisis. Si a pesar de la diálisis el paciente se manifiesta aún con falla cardíaca, probablemente no sea un candidato para mantener las condiciones adecuadas de la perfusión de un órgano que requiere de presión de perfusión y de volumen latido de perfusión. Entonces hay que considerarlo previamente porque algunos estudios consideran que los pacientes con fracciones de expulsión menor del 30% se benefician de manera importante con el trasplante renal y pueden evolucionar de tener una fracción de expulsión de menos del 30% a conseguir tener arriba del 65%. Esto es espectacular, sin embargo el manejo en el transoperatorio es muy caótico. Otras complicaciones cardiovasculares, sabemos que el paciente, dependiendo de su concentración sérica de urea, puede tener trastornos de coagulación y tener pericarditis o un derrame pericárdico que puede comprometer la función si este es de suficiente magnitud para comprimir las cavidades cardíacas. La hipertensión arterial puede ser el origen de la falla renal o estar presente hasta en el 70% de nuestros pacientes que metemos a trasplante. Lo que tenemos que hacer es cuidar que el paciente llegue estable o con un tratamiento estable, exceptuando aquellos pacientes que tienen inhibidores de ECA. Parece ser que es preferible suspender los inhibidores de ECA antes de la cirugía porque son los que más frecuentemente se correlacionan con hipotensión grave o difícil de manejar en el transoperatorio, sobre todo si no tenemos la disponibilidad de vasopresina, que es quizá la mejor elección para el tratamiento de hipotensión inducida por inhibidores de ECA como tratamiento de la hipertensión arterial del paciente. La hipertrofia ventricular presente en casi todos los pacientes, ya sea por la hipertensión o por el desarrollo que ya vimos del ciclo vicioso de anemia más hiperactividad cardíaca, pero van a desarrollar una disfunción ventricular presente hasta el 56% de las ocasiones. Entonces, esto puede asociarse con aterosclerosis acelerada y tener un paciente con enfermedad arterial coronaria, aunque el porcentaje parece ser pequeño. Casi todos los pacientes que van a trasplante renal y obviamente la etiología de la falla renal nos pueden hacer presentar que el paciente tiene cardiopatía isquémica y hacer estudios dirigidamente para ver que no tenga o si tiene isquemia, si necesita hacer algo antes del trasplante, porque sabemos que el paciente se va a beneficiar después del trasplante y revertir algunas alteraciones desarrolladas por la isquemia después del trasplante de riñón. Sabemos que se comportan como circulación hiperdinámica, esto dependerá mucho del grado de anemia. Sin embargo, lo que traduce es que el paciente, bajo cualquier circunstancia, va a tener poca capacidad de respuesta. Desde la llegada de la eritropoyetina que tenemos en casi todos los pacientes, es poco probable que los veamos con hemoglobinas menores de 10.
aunque los veamos con esta capacidad limitada de su respuesta cardíaca. Dato que no vamos a dejar de lado es la insuficiencia cardíaca, que puede estar presente hasta el 50% de las veces cuando los pacientes están en diálisis. Si mejora y esta insuficiencia cardíaca se asocia a la uremia, ya tiene un beneficio el paciente. Si es por la enfermedad de base que llevó a la falla renal también, probablemente el paciente vaya a desarrollar un perioperatorio muy caótico. La anemia ya lo mencionamos, dependerá mucho de la administración de eritropoyetina, que afortunadamente ya lo tenemos, pero sabemos que la vida media del eritrocito está disminuida. Por lo tanto, tenemos un recambio significativo y a veces nuestros pacientes, ya sea por la coagulopatía o por la enteritis que desarrollan por el grado de uremia, desarrollarán también sangrado tubo digestivo. Sabemos que hasta un 25 o un 30% de nuestros pacientes que tienen arriba de 70 de GUN van a tener un sangrado tubo digestivo. Evidente o no para ustedes, pero van a tener sangrado tubo digestivo y eso significa mayor posibilidad de tener una anemia. La coagulopatía, conocida por todos ustedes, sabemos lo que sucede, es disfunción plaquetaria. Y esto tiene que ver con la liberación de factor de von Willebrand y su unión con el factor 8C. Y esto significará no se agregan, no se adhieren. Sangra nuestro paciente. Como lo hablamos, la mayor parte de las veces con un tiempo de sangrado y parece ser prolongado. El tratamiento, desmopresina. Otras alteraciones metabólicas. Sabemos que el 40% del metabolismo de la insulina es a nivel renal. Pero parecen desarrollar también una resistencia a la insulina después de desarrollar ya la falla renal. Por lo tanto, vamos a encontrar más frecuentemente al paciente hiperglucémico más que hipoglucémico, a pesar de que no se metaboliza la misma cantidad de insulina a nivel renal. Aunado también a la elevación de triglicéridos. Dependiendo del proceso del paciente, la mayor parte de las veces tenemos una dieta restringida en proteínas, tiene falla renal, no le damos el sustrato para generar más problemas en el mismo, y si tenemos diálisis peritoneal, el paciente puede tener una pérdida significativa de las mismas. ¿Qué traduce? Edema pulmonar, que puede traducir el resto de los problemas pulmonares en el poro hiperatorio. También sabemos que se va a inmunocomprometer y tampoco va a tener un cierre de heridas adecuadamente. Y si se asocia a descontrol crónico de la diabetes, se complica aún más el cierre de las heridas. ¿Qué pasa con esto? Es que no revierten con diálisis. Y la mayor parte de las veces es que si la diálisis es peritoneal, perdemos cada vez más proteínas, le damos proteínas de origen vegetal, no la misma cantidad de las proteínas, y el resto de los compromisos que puede tener por disminución de proteínas séricas. Ya mencionamos algunas de las alteraciones por esta disminución de las proteínas séricas que tiene que ver mucho con el edema pulmonar. Sin embargo, lo que tiene que ver en el perioperatorio es que nuestro paciente rápidamente puede desarrollar alguna complicación de origen respiratorio, tener cuidado en mantenerlo el paciente bien despierto, no revertir fármacos, vigilar la analgesia y permitir que tenga tanto en el transoperatorio como en el postoperatorio medidas de reclutamiento alveolar. Alteraciones gastrointestinales que tienen que ver mucho con el grado de diálisis o la magnitud del diálisis, y tenemos que ver casi todos nuestros pacientes desarrollarán náusea y vómito en el perioperatorio. Si tiene sangrado tubo digestivo, mucha irritación gástrica, van a desarrollar hipo. Tratamiento dirigido para este estómago que junto con la uremia y además si es diabético va a presentar un porcentaje alto de retraso en el vaciamiento gástrico. Debería considerarse como pacientes de intubación de secuencia rápida, considerando que esto puede llevarlos a broncoaspiración. Por supuesto hay que dar tratamiento para evitar la acidez y el volumen que nosotros podemos tener como riesgo para la aspiración gástrica. Si la uremia es suficientemente alta, lo que podemos presentar es una inflamación de la mucosa, el paciente no absorbe, tiene diarrea, también vomita. Hay que recordar que todos los pacientes en hemodiálisis tienen un riesgo elevado de tener infección por virus de hepatitis B y C. Protección para ustedes, medidas universales. La encefalopatía tiene que ver con la velocidad de los recambios intravasculares que tiene que ver con volumen y también con la uremia. Si el paciente tiene una infección o sangrado tubo digestivo y ya tenía cierto grado de encefalopatía, rápidamente desarrollará un grado avanzado de la misma. Las manifestaciones, por lo tanto, dependen de la velocidad de los cambios, no de la concentración del valor absoluto, porque pueden ver un valor muy alto y el paciente no tiene manifestaciones clínicas o apenas imperceptibles.
neuropatía, perdón. Me quiero detener un poco en esto, lo que es una neuropatía autonómica. El paciente diabético nos permite tener algunas pruebas clínicas o paraclínicas para saber si tiene disautonomía o no. Y este nos puede predecir más frecuentemente que va a desarrollar hipotensión grave y alteraciones de ritmo, sobre todo bradicardias, que no responden fácilmente a atropina y responden a epinefrina. No los tenemos con el paciente con falla renal. Si sabemos que la combinación falla renal por diabetes es mucho más probable que esta sea la causa. Pero cuando se desarrolla neuropatía autonómica no responden a atropina y pobremente a epinefrina. Entonces puede ser desagradable tener un paciente con disautonomía autonómica en ese sentido. Mejor la sobrevida en pacientes con donador vivo. Sabemos que esto es una ventaja. El porcentaje en México no lo tenemos, pero se acerca mucho más al 20% que al 60% de sus pacientes, en la mayoría de las veces, en la mayoría de los escenarios. Esto puede ser así porque tenemos una poca procuración de pacientes de donador cadavérico y lo hacemos mucho más frecuente de donador vivo. Resultados mucho mejores, sobre todo si sabemos que la compatibilidad del tipo sanguíneo y el resto de las evaluaciones nos permiten hacerlo programado y con todas las ventajas posibles para el receptor y el donador. La mortalidad es baja, la morbilidad también es baja. La noche previa lo que tenemos que hacer con el donador vivo es hidratarlo. No les ponemos catéter de PVC o de flotación pulmonar. Generalmente no sería un buen candidato si necesita catéter de flotación pulmonar, pero tampoco le ponemos un catéter de PVC. Sí procuramos que tenga una diuresis adecuada. Y algunos protocolos prefieren utilizar mannitol y furosemida en el momento antes de hacer el pinzamiento de que se va a hacer la procuración del órgano. Administrar heparina y algunos prefieren también utilizar antibióticos. Probablemente esto no sea la parte más adecuada. La sobrevida, por lo tanto, de donador vivo es mucho mejor. Como pueden ver en esta curva, la línea azul son los donadores cadavéricos y la línea roja son los donadores vivos. Por supuesto, 5 años la sobrevida es mucho mayor en donadores vivos que en donadores cadavéricos. Probablemente debemos cambiar la curva si nosotros también tenemos más procuración de donadores cadavéricos. Por supuesto, en niños es una ventaja adicional para muchas circunstancias. El crecimiento y desarrollo no tiene ningún problema o se desarrolla mucho mejor. Su capacidad intelectual es mucho mejor. La sobrevida es mayor que en los adultos. Parece tener una menos reacción cruzada aún a pesar de tener algunos halotipos no adecuados o no compatibles. Y por supuesto las consideraciones quirúrgicas son diferentes. Menos de 20 kilos, la implantación es intraabdominal. Lo cual cambia por supuesto las opciones desde el punto de vista de la técnica quirúrgica. Y evaluamos entonces en el preoperatorio, cuál es la etiología del mismo. Por supuesto que considera que el riñón ya es una enfermedad sistémica por sí misma, pero la enfermedad primaria que llevó a la falla renal también tiene sus repercusiones en los diferentes órganos. Hay que evaluarlos por lo mismo. Ya mencionamos cuánto orina, qué tipo de diálisis le dan y qué fecha fue, probablemente hipovolemia, las complicaciones asociadas a cualquier patología previa más la falla renal y cuál es el tratamiento actual, sobre todo antihipertensivos. Algunos hay que mantenerlos, beta bloqueadores o antagonistas igual que clonidina, alfa-2 para mantenerlos en el perioperatorio. En los niños, retracción diafragmática, esto significa exposición quirúrgica, limitar la expansión del movimiento torácico. Casi siempre, y esto es dependiendo de la duración de la cirugía, vamos a preferir tener control de la ventilación, esto significa un paciente con intubación. Evitaremos la expansión del tubo digestivo para tener mejor exposición quirúrgica, sobre todo en los niños, dado que los tamaños o las dimensiones son pequeñas. Evitaremos relajantes musculares que liberen histamina.
Y hay que recordar que puede durar más de 1 hora el pinzamiento de las extremidades, arteria, vena, y esto también significa isquemia, reperfusión. Lo mismo que sucede con el riñón, pero en este caso sería toda la extremidad del paciente. ¿Qué examen le pedimos a nuestro paciente? Bueno, toda la batería que ustedes ven aquí, básicamente es lo mismo que ya mencionamos de los órganos blanco afectados o de las funciones afectadas por el riñón. Trataremos de que todas estén dentro del límite normal y un valor que puede decirnos si el CO2 total en el análisis de los electrolitos séricos está menor de 20, preferible mantener a su paciente hiperventilado, que corresponde a mantener concentraciones séricas estables de estos hidrogenianos, de estos aniones. ¿Qué premedicación les damos? Generalmente podemos utilizar un medicamento que es hidrosoluble, que tiene poca unión a proteínas, y sabemos que nuestro paciente puede tener hipolipominemia. Pues damos dosis bajas de midazolam. Sabemos que el paciente ya tiene la enfermedad misma, más el tiempo de espera del trasplante lo puede llevar a tener una ansiedad significativa. El midazolam es una buena opción, vida media relativamente corta para las necesidades y también condiciona buena necesidad de ansiedad. Antieméticos casi en todos, o debería ser en todos. Metoclopramida puede ser una buena opción, perdón por el error ortográfico, y aunque esté para fines prácticos crucificada en los Estados Unidos, y esto depende de alguna variación electrocardiográfica en algún grupo muy selecto de pacientes, la cisaprida también es una buena opción. Si no tenemos un PR corto o un síndrome de preexcitación, podemos darle cisaprida a nuestros pacientes. También estamos para prevenir la aspiración. Un bloqueador de H2 puede ser bien, adecuado. Y citrato de sodio, si no tenemos mucho tiempo, se lo damos, se lo toma y de manera inmediata seguimos el pH. O también podemos utilizar un inhibidor de bomba de protones. La vigilancia en el transoperatorio, bueno, también tiene que ver con los órganos afectados, electrocardiograma, buscando vigilar precisamente isquemia, y ya saben ustedes cuáles derivaciones preferentemente determinan isquemia en ventrículo izquierdo, y también si tenemos o no trastornos electrolíticos que pueden presentarse previo a la cirugía o después de la reperfusión del órgano, que puede llevarnos a hipercalemia, hipotensión y demás, y también trastornos electrocardiográficos. Pulsoximetría en todos. Yo creo que el neuroestimulador en todos nuestros pacientes que vamos a utilizar relajantes musculares, sobre todo aquellos que no dependen de metabolismo de órgano. Si tenemos uno que tiene una vida media larga, preferiblemente utilizar neuroestimulador para las siguientes dos. Si orina, sabremos cuánto va a orinar de manera nativa y cuánto va a orinar el órgano nuevo. Difícil de saberlo, sobre todo después del pinzamiento, y que no tenemos una limitante para los órganos nativos. Pero en pacientes con uresis normal debemos saber que va a tener una sonda urinaria con volumen urinario normal. Siempre les ponemos un catéter de PVC y veremos las determinantes de encontrarse un volumen intravascular adecuado, que puede traducirse con un valor de PVC, y los demás dependerán de la patología de base o la presencia no de cardiopatía del paciente. La posición siempre requerirá protección. Sabemos que tiene neuropatía periférica, pero también tiene huesos frágiles. No trataremos de darle más daño. También vamos a proteger la fístula arteriovenosa si llega a tener el paciente. Prevenimos la hipotermia y los tiempos quirúrgicos determinarán si utilizamos a una técnica regional. No tiene alteraciones de coagulación. Vigilamos o cuidamos la neuropatía autonómica, no la tiene. Menos prevenible o menos controlable con anestesia regional. Sabemos que se vasodilatan mucho más rápido y podemos controlar menos la presión arterial. Y por supuesto, no darles demasiado volumen para evitar el daño pulmonar. La mayor parte de las veces optamos por una anestesia general. Recordar, el paciente tiene hiperdinamia, tiene anemia, por lo tanto va a entrar mucho más rápido los inductores, sobre todo los inductores por vía aérea. Siempre hay que preoxigenar a nuestros pacientes, vigilar la hidratación. A veces es difícil de saberlo, sobre todo cuando tiene la cercanía de la diálisis previa. La ketamina puede ser un útil inductor, sobre todo en circunstancias de emergencia. En este caso sería control de la vía aérea. Casi nunca tenemos un paciente en estas circunstancias programado para un trasplante. La mayor parte de las veces no tenemos una situación de emergencia. Succinicolina. Y aquí dependerán, algunos autores sí la recomiendan su utilización. Parece difícil en un paciente que tiene ya de por sí trastornos del manejo del potasio, que tiene un riñón que puede cambiar rápidamente el contexto del mismo, y sobre todo si es diabético, fácilmente puede tener hipercaliocitosis. Límites, más de 4.5 de potasio, no administrarla. Abajo de esto, se puede utilizar con cierto margen de vigilancia y por supuesto de confianza.
Aparentemente la elevación del potasio no es más allá de un miliequivalente de la concentración sérica si ustedes no cambian las condiciones del estado ácido-base. Por supuesto hay que prevenir la aspiración y ya mencionamos, habría que considerarlas a todos como estómago lleno. Mantenimiento del CO2, como ya les mencioné, si los electrolitos séricos mencionan que es menos de 20, incrementamos la frecuencia para mantenerlo con cierto grado de hiperventilación, manteniendo las concentraciones estables que ya mencionaba el paciente. ¿Cuál anestésico volátil? Pues casi todos los que no tengan este problema. Sabemos que el neflorano tiene metabolismo mucho más importante para la liberación de fluoruros, nefrotóxicos. Por supuesto, dependen de concentración y duración, el tiempo en el que están expuestos el riñón a esta concentración de más de 50 picogramos. A pesar de todo esto, tenemos alotano, isoflorano y desflorano, y que además es útil a pesar del monóxido de carbono. Son buenas opciones, probablemente la mejor opción o la más utilizada sigue siendo el isoflorano disponible en México. Probablemente los costos determinen que sea más isoflorano que desflorano. Preferiblemente utilizar medicamentos que no dependan de un órgano para eliminarse, considerando que tenemos una concentración sérica de asterasas adecuada. Sabemos que la succinilcolina y todos los demás tienen un metabolismo por esterasas séricas específicas e inespecíficas. Esa es la primera opción. El mantenimiento, por supuesto, algunos medicamentos, sobre todo los de inducción, dependerá de cuántos se unen a la lúmina. La administración debe ser mucho más lenta para evitar concentraciones en sitios efectores que sean deleterias. Esto tiene que ver con el efecto en sistema nervioso central y corazón. Si tienen bedrominio en el metabolismo hepático, como pueden ser todos los opiáceos, el mantenimiento debe disminuirse entre un 35 y un 50%. De preferencia, no utilizar relajantes musculares que tengan una vida media larga y que dependan del metabolismo hepático, sobre todo también si tiene patología hepática persistente. Si hay metabolismo hepático adecuado, también se recomienda disminuir entre un 30 y un 50% el mantenimiento de todas las drogas que tienen una excreción renal. Y como ustedes pueden ver, algunas ya no existentes en México, pero todas estas pueden tener una excreción renal o repercusiones renales. Ya mencionamos esto, la posición casi siempre es supina. En los pediátricos, la administración va a ser, casi todos va a ser extraperitoneal, pero puede ser retroperitoneal, sobre todo en los pediátricos. Acoginar los sitios de presión, cuidar la fístula arteriovenosa y la vigilancia después va a depender de varios factores y sobre todo de qué pasó con el manejo del donador. Parte ya lo mencionó la doctora y parte de lo que ustedes van a hacer en el manejo del donador vivo. Esto es lo que va a dar la piedra angular en el éxito en el receptor. Técnicas de preservación, entre menos isquemia fría y caliente tenga el paciente, mejor. Más de 24 horas, más posibilidad de necrosis tubular y de retraso en el funcionamiento del órgano, pero también significa menos tiempo de vida media. Obviamente el manejo del receptor lo veremos en los siguientes puntos. Como ya mencioné, la piedra angular tiene que ver el manejo del receptor. Cuando el paciente tiene una buena diuresis y una buena protección renal en el donador, la sobrevida al inicio de la diuresis es mucho más temprana y por lo tanto la sobrevida a un año es mucho más alta en el donador vivo que en el donador cadavérico. Pero aún así depende mucho más de lo que ustedes hagan por cuidar el riñón que de lo que ustedes hacen en el receptor ya cuando están trabajando en el mismo. La siguiente parte es el volumen intravascular. Tenemos que conseguir entre 10 y 15 milímetros de mercurio para mantener, en teoría, un volumen intravascular adecuado, y esto significa un volumen adecuado de perfusión renal y un volumen plasmático adecuado de funcionamiento renal. No podemos manipular las curvas de presión o de vasorregulación interrenal, pero consideramos que un volumen adecuado y una presión adecuada traducirán un funcionamiento renal adecuado. Y esto significa diuresis temprana, sobrevida al injerto mucho más tiempo y mucho más temprano. Trataremos de evitar que el paciente no llegue al edema pulmonar y por supuesto evitar la necrosis tubular aguda. Por lo tanto, lo que necesitamos es agua. Solución salina básicamente o soluciones que tengan sodio. Algunos protocolos no nuevos han propuesto que siempre se utilice albúmina. Algunas de las ventajas que tiene es que también es un quelante de radicales libres. Desventaja en isquemia de reperfusión, aunque sabemos que es un pago que tenemos que hacer para obtener un órgano viable, hay que hacer reperfusión del órgano. En estas circunstancias, los protocolos más estandarizados mencionan casi 1 gramo de albúmina por kilogramo de peso, infundidas por supuesto antes, conjuntamente con el volumen,
para obtener el objetivo entre 10 y 15 milímetros de mercurio antes del despinzamiento de la arteria y vena renal. La radiología previa será básicamente para determinar que el volumen de la diuresis temprana existía, y esto es para determinar que, por supuesto, cuando ustedes utilizan albúmina, la sobrevida del injerto es mucho más prolongada que cuando no se utiliza. No todos los protocolos están de acuerdo en utilizar albúmina para el manejo de estos pacientes. Diuréticos, casi todos, cuales utilizamos furosemida o que sean de techo alto, por así denominarlos en el grupo de los diuréticos como tal, y básicamente tiene que ver con esto: inhibimos la absorción de sodio, pero también disminuimos el consumo metabólico renal tubular de oxígeno, lo cual significa menos necesidades de consumo de oxígeno, protección para la isquemia, reperfusión y probablemente mejoría del injerto. Les damos a todos por lo menos de 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso antes del despinzamiento de la arteria y la vena renal. Controversias: manitol. Parece que existen más estudios en contra que a favor en cualquiera de las entidades estudiadas para manitol. Sin embargo, los protocolos actuales siguen utilizando manitol como parte del manejo del paciente que es receptor renal, y también para el manejo del donador, tanto cadavérico como para el donador vivo. Tiene ventajas, como ustedes pueden ver, y básicamente lo que tratamos de hacer es que el paciente tenga diuresis. La dosis relativamente baja, de 0.25 son suficientes. Aunado el volumen, a la albúmina y el diurético, 0.25 gramos por kilogramo de peso son suficientes antes del despinzamiento. No inducimos demasiada hipovolemia, no inducimos cambios significativos en el funcionamiento del mismo, y si por alguna razón el paciente no tiene diuresis, tampoco desarrollamos tanto problema en túbulos renales por la dosis que dimos de manitol. Calcio antagonistas evidentemente deberían utilizarse en todos los pacientes. La sobrevida del injerto es extraordinariamente diferente si se utiliza el calcio antagonista o no. Previo al despinzamiento se administra a nivel de la arteria renal y debemos utilizar en todos ellos. Verapamilo para todos los pacientes que reciben un trasplante renal. ¿Dudas? Probablemente ya se va a dejar de utilizar la dopamina. Creo que ya la utilizamos cada vez menos, y este agonista que no tuvo mucha penetrancia en el empleo clínico, la dopexamina, que también tenía que ver con agonistas dopaminérgicos. Sabemos que no produce protección renal, no desarrolla mejoría en pacientes con insuficiencia renal aguda. Probablemente cirugía de aorta o trasplante hepático puede tener un factor. Hay algunos estudios no nuevos que determinan que puede funcionar. Sin embargo, la dopamina la utilizamos cada vez menos. Después de todo esto tenemos que tener en cuenta la inmunosupresión, y no hay que dejar de lado que algunos de ellos pueden tener complicaciones de manera inmediata en el perioperatorio, y estoy hablando básicamente de los anticuerpos monoclonales, muy utilizados actualmente. Probablemente ustedes no vean que utilicen todos los inmunosupresores, no les toca utilizar alguno de ellos. En todos ellos van a utilizar ustedes esteroides, también se los damos previo al despinzamiento. La dosis va de 500 a 1 gramo de metilprednisolona, 1 miligramo de metilprednisolona, antes del despinzamiento. No veremos las complicaciones crónicas, solo vemos el efecto agudo y probablemente el edema pulmonar asociado a los anticuerpos monoclonales. ¿Qué les damos de analgesia? Básicamente la piedra angular podría ser paracetamol, o si optamos por analgesia y anestesia epidural, puede ser la mejor opción en este tipo de pacientes. La exposición no es demasiado grande. Podemos utilizar también opiáceos que no dependan de manera significativa de eliminación renal, aunque tengamos una función hepática adecuada, o espaciaremos las dosis de los mismos. Yo le pongo muchas dudas a los COX-2, aunque sabemos que tienen una ventaja en no dañar las prostaglandinas, tanto renales como gástricas. La desventaja es que tienen mucha interacción con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y puede también inducir disfunción renal. Son buenos en estas papas, también tienen probabilidad de trombosis, y hay muchos estudios que saben que tienen un desbalance, en lo que significa una probabilidad mayor del paciente en trombosis. Yo quizá no los utilizaría, y sí han utilizado en muchos estudios utilizando quizá el más clásico, la aspirina, siempre y cuando ustedes tengan un volumen intravascular normal. Recuerdan que el riñón depende de prostaglandinas en situaciones de hipovolemia. Ustedes lo tienen sobrehidratado. Probablemente cierto grado de ventaja es que no lo tienen, por lo tanto, hipoperfundido, y podrían utilizar un analgésico de este tipo. Ya para extubar o para sacarlo de esto hay que cuidar que el paciente, por supuesto, no tenga bloqueo neuromuscular residual, que no tenga dolor,
esté suficientemente consciente, puede vomitar y tener este problema de aspiración en el postoperatorio inmediato. Hay que observar si necesitamos algún examen de laboratorio y eso dependerá de cómo les fue en el transoperatorio, la patología de base y el resultado del trasplante renal. Y por supuesto, si va a necesitar diálisis, trataremos de que la heparinización sea regional y no nos lleve a heparinización sistémica con los efectos de anticoagulación que ya conocemos. Hipertensión, evitarla. Podemos tener un paciente isquémico más hipertenso, fatal. Lo trasplantamos y se nos infartó. Esto puede ser un desarrollo muy desagradable. Evitar analgesia excesiva con opiáceos para evitar la depresión respiratoria. Sabemos que son cambios de pH, cambios de metabolitos, cambios de potasio y también podemos tener alteraciones cardiovasculares significativas. Extubar del lado derecho, esto es por si el paciente vomita, no broncoaspire. Tenemos que cuidar, por supuesto, que el paciente siga orinando y si no orina de manera temprana, después de que ya hicieron el implante ureteral, hay que buscar que existe algún sitio de obstrucción. Si ya está orinando antes, significa que algún sitio se ocluyó. Y eso también puede llevar fácilmente a falla renal cuando ya estaba funcionando bien el injerto. El resto de las complicaciones dependerá de lo que ustedes están viendo. Y por supuesto considerar que si la patología de base y las consecuencias del trasplante lo necesitan llevar a la terapia intensiva, la mayor parte de las veces no es así. Muy bien, muchas gracias.